Entonces, si les dicen, no, es que los libros tienen el virus del comunismo, nos quieren vacunar comunismo, ¿no?, con los libros. Oiga, pero si ni aparece la palabra comunista o comunismo, más que en referencia a un poema que es exactamente lo opuesto a lo que podrían. No hay adoctrinamiento en nada. Pero un personaje dice, no he leído los libros, ni los voy a leer, porque son comunistas. Me rindo. Ya no hay nada que hacer. Ya ahí siga usted su camino. Ahí va, ¿no? Ahí la lleva. Presidente, nada más para entender bien ese tema, ¿es responsabilidad entonces de los gobernadores de los estados que no quieren repartir esos libros que los alumnos se queden sin libros? Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia este 15 de agosto de 2023. Hoy el presidente López Obrador arremete contra la gobernadora Maru Campos, con el Partido Acción Nacional y con el Poder Judicial. Porque dicen que esto no es un asunto jurídico, es un asunto político, la resolución que dio el Poder Judicial, donde ampara a Maru Campos para que no reparta los libros. Amigos y amigas, se trató este tema. ¿Qué va a hacer Maru Campos con los libros? ¿Quién los va a poner? Vamos a ir a toda esta información hoy en la conferencia. Vamos a ir al video. Presidente, hay una preocupación social por lo que ha estado pasando con el Poder Judicial. Resulta que se ha metido a todos los temas relevantes del país, reformas en lo que hace el Poder Legislativo, ¿no? Ahora con la educación, con lo que hace la Secretaría de Educación, y pareciera que como que es una estrategia, ¿no?, de la derecha de ir utilizando al Poder Judicial para ir, digamos, desacreditando un poco el tema de su gobierno. Pero hay una versión que empiezan a hacer acerca de que, bueno, pudiera ser utilizado también el Poder Judicial para meterse en las elecciones, porque resulta que pues no ganan algunos partidos, oposición, no ganan elecciones, no tienen apoyo del pueblo, y entonces cuando requieren hacer algo, pues recurren a esta institución, antes al INE o todavía al INE, ¿no?, para, digamos, ir menguando un poquito lo que la expresión ciudadana quiere, ¿no? Preguntarle, señor presidente, porque en contraste, resulta que la Constitución dice que la justicia debe ser pronta y expedita, pero la ciudadanía en general no tiene justicia pronta y expedita. Los juicios pueden durar años, las investigaciones también, y resulta que pues la población en general está sometida a una impartición de justicia lenta, ¿no?, que para llegar a ella es bien difícil de llegar a la justicia en México en un juicio en el Poder Judicial, y pareciera como que se está empezando a gestar, señor presidente, a lo mejor un uso del Poder Judicial en elecciones para doblar la voluntad del pueblo. Quiero saber su opinión al respecto de esto, señor presidente. Pues yo no creo que estén pensando en imponerse, ¿no?, a la voluntad popular. No creo eso. Están molestos porque ahora hay más denuncia sobre la corrupción de jueces, de magistrados, de ministros, y también están molestos porque no quieren perder sus privilegios.
están violando la Constitución porque ganan 600,000 pesos mensuales los ministros. Tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos, un guardadito. Y con ese dinero es que están otorgando sobresueldos, ¿sí?, y están financiando atención médica privada, sus cajas de ahorro, el tener trabajadores domésticos, trabajadores para que le hagan la jardinería en sus casas, o sea, una serie de prebendas, ¿no? Y por eso conceden los amparos. Además, como la mayoría viene de la época neoliberal o neoporfirista, son muy conservadores. Se escudan en el derecho, pero la verdad es que ellos no garantizan un Estado de Derecho, sino un Estado de chueco y en algunos casos de cohecho. Por eso hay que pensar en la reforma del Poder Judicial, pero yo antes pensaba que podían llevarla a cabo ellos mismos. No, la tiene que llevar a cabo el pueblo y tiene que comenzar con la elección de los jueces, de los magistrados y de los ministros, que ya no los impongan los de la cúpula del poder económico, porque aparentemente son los partidos, pero no. Ya vemos cómo a los partidos los maneja Claudio X González. Me refiero a los partidos del bloque conservador. Entonces, sí tiene que haber una reforma para que se imparta justicia al pueblo. Si no, va a seguir dominando ese poderoso caballero don Dinero. Están liberando a delincuentes que no deberían de obtener su libertad. En cambio, hay gente en la cárcel inocente o gente que no ha sido sentenciada desde hace 20 años y ahí los tienen. Lo esto que están haciendo con los libros de texto. ¿Qué van a hacer los maestros en estos estados para suplir los libros de texto? ¿Cómo van a enseñarle a los alumnos ahí? Pues yo no sé ¿Cómo van a impartir la clase? Le van a hacer los gobiernos estatales que están promoviendo los amparos. Si no quieren que se repartan los libros, como lo decidió un ministro de la Corte ante una demanda de la gobernadora de Chihuahua, nosotros no lo vamos a repartir hasta que se termine el juicio. Y si la conclusión es de que no
se entreguen los libros, pues entonces va a ser el pueblo de Chihuahua, los padres de familia, los que van a decir qué va a pasar. O a lo mejor van a hacer libros, ¿no? Los gobiernos estatales, no les corresponde. Sí, ¿eso se puede? No, pero a lo mejor lo autoriza el Poder Judicial, la Suprema Corte. O por ejemplo, sí, que puedan hacer cuadernillos, ¿no? Ellos van a decidir, o sea, y vamos a esperar. Pero a ver, aquí hay unos gobernadores. ¿Ustedes los van a distribuir ustedes? ¿Tú? A ver, levanten la mano los que lo van a distribuir. Entonces, tiene que ver mucho lo que está sucediendo en tiene que ver mucho estados. con el conservadurismo, pero ¿por qué vincular, ¿no?, la educación con esto, con la politiquería? ¿Por qué, presidente? Porque estamos en temporadas de elecciones y están desesperados, porque la gente quiere la transformación, quiere que continúe la transformación. Entonces no les funciona nada, porque vaya que han recorrido a todo. Esto de los libros de texto es lo nuevo, ¿sí? Pero antes los amparos, de todo tipo, y las campañas, ¿no?, en la mayoría de los medios de manipulación, que no de información, aunque no todos los medios manipulan. La mayoría sí, pero hay una minoría ejemplar que sí informa. Pero bueno, vamos a continuar. No pasa nada mientras la gente esté consciente de lo que está sucediendo. ¿Le va a mandar una carta a la ministra Piña sobre esta? No, ella seguramente sabe bien de lo que yo opino, y ¿para qué le voy a enviar carta? O sea, todos ellos deberían de actuar de manera responsable. Pero sí lo van a combatir jurídicamente, o sea, el gobierno federal va a combatir ese amparo. Sí, se está haciendo un trámite, pero no es un asunto jurídico, es un asunto político. Sí. Yo recuerdo que cuando me iban a desaforar los abogados amigos, porque es pues una formación, ¿no?, como la de otras profesiones. Entonces llegaron a recomendarme que yo me amparara. Dije, no. Bueno, al grado de que cuando dije que no me iba yo a amparar, porque si me desaforaban, el proceso me podía llevar a la cárcel. Entonces dije, no, aquí los espero.
Es más, tenía hasta pensado que cuando salía la orden de aprehensión iba yo a acercarme al reclusorio para evitar, ¿no?, el espectáculo. Una vez me lo hizo en ese entonces García Luna, que tuve que ir a declarar a la Procuraduría siendo jefe de gobierno, y llegué y entonces me puso una escolta con armas y la foto en el Reforma. Entonces, para evitar eso, no, ¿para qué van a venir aquí? Mejor yo me voy a las puertas, ¿no?, del reclusorio. Y nada de amparo. Cuando Martin Luther King luchaba por los derechos civiles, lo metieron a la cárcel varias veces, y una vez lo metieron a la cárcel porque supuestamente iba manejando con exceso de velocidad, o se había pasado un alto, algo así, y a la cárcel. Y la recomendación que saliera con un amparo, ¿no? Entonces, un luchador social conoce eso, conoce lo que hizo Gandhi, conoce lo que hizo Mandela, lo que hizo en su momento Luther King. Entonces, ¿qué te vas a amparar? Bueno, una gente vinculada a Felipe Calderón, en ese entonces, que estaba en la oposición, pagaron la fianza, pagaron mi amparo. Tuve que decir no, imagínense, porque lo que querían era eso. Es como ahora con los libros, ¿no?, los abogados nuestros también con lo mismo. No publicamos los proyectos, los contenidos, porque se nos van a amparar. Entonces vamos a esperar a que sea domingo, ¿no? Entonces les dije, no, ¿cómo? Ya publíquenlos. O sea, imagínense actuar con chicanadas, nosotros haciendo lo mismo que ellos. Pero es un asunto de que el abogado tiene que ganar, y como si las reglas, ¿no?, fuesen justas, como si los dados no estuviesen cargados, como si las cartas no estuviesen marcadas. Pero todo, ¿no?, así es una concepción. Lo otro, vamos a guardar por seguridad nacional los contenidos de los libros. No, ¿cómo? Que todo el que quiera verlos, que los vea. Entonces, no pasa nada, porque además nuestro pueblo es mayor de edad. Es un pueblo muy avispado, muy inteligente, muy consciente. Entonces, sí hay quienes se dejan manipular, porque pues son muy conservadores, pero hay quienes no, se dejan manipular. Entonces, si les dicen, no, es que los libros tienen el virus del comunismo, nos quieren vacunar
comunismo, ¿no? Con los libros. Oiga, pero si ni aparece la palabra comunista o comunismo, más que en referencia a un poema que es exactamente lo opuesto a lo que podrían. No hay adoctrinamiento en nada. Pero un personaje dice: no he leído los libros ni los voy a leer porque son comunistas. Me rindo. Ya no hay nada que hacer. Ya ahí siga usted su camino. Ahí va. ¿No? Ahí la lleva. Presidente, nada más para entender bien ese tema, ¿es responsabilidad entonces de los gobernadores de los estados que no quieren repartir esos libros que los alumnos se queden sin libros de texto ahí? Es que no podemos adelantar vísperas, hay que esperar. Es muy interesante el tema. Primero, la facultad la tiene el gobierno federal. La Constitución es muy clara en eso. Entonces, si van a violar la Constitución, pues va a quedar de manifiesto. Pero a ver si se atreven los del Poder Judicial a violar la Constitución. Ya lo han hecho, pero no pueden hacerlo todos los días. Están violando la Constitución porque no están ganando menos que el presidente. Están violando el artículo 127 de la Constitución. Los ministros están ganando como 4 o 5 veces más que yo. Esa es una violación a la Constitución. Con un esquema, una estrategia leguleya, ¿no? Un amparo o no sé qué. ¿Sí? Pero la Constitución es muy clara. Nadie puede ganar más que lo que percibe el presidente. Y ellos están recibiendo en total como 600, 700 mil pesos mensuales. Y hay otras cosas en las que han violado también la Constitución. Sí, pronta y expedita, nunca es pronta y expedita la bueno, esa justicia, esa se viola todos los días. Sí, eso ya lo vemos, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede con esto de los libros. Es interesante. En el 17, después de la revolución, con la Constitución del 17, se creó también un movimiento en contra de la educación pública, muy fuerte, y no pudieron. Ya hemos hablado de cómo en el gobierno del presidente López Mateos, cuando se entregaron los libros, también lo mismo. Hubo un movimiento conservador, salieron a la calle el PAN y otras organizaciones. Al final se entregaron los libros y gracias a esos libros se avanzó mucho en la educación. Imagínense cómo iban a comprar los libros en aquel entonces los padres de familia. Se logró luego también que se entregaran los libros de texto no solo de primaria, sino de secundaria, y ahí nosotros contribuimos, porque nosotros
fuimos los promotores de eso en la oposición, en el gobierno de Zedillo. Ya lo expliqué, es que nosotros empezamos a utilizar recursos que le llegaban al partido en exceso. Y como nos opusimos a esa reforma electoral, y Zedillo me dijo, le voy a ver cobrando el cheque. Le dije, no me va a ver cobrando el cheque. Y no me vio, porque el excedente, porque empezaron a darle muchísimo dinero a los partidos a partir de esa reforma, nosotros decidimos los excedentes distribuirlos en tres. Uno, un fideicomiso para viudas y para huérfanos de quienes habían perdido la vida luchando por la democracia durante Salinas de Gortari, durante el gobierno de Salinas. Se les daba becas. Lo segundo fue la creación de casas para defender a migrantes en la frontera. Y lo tercero era entregar gratuitamente los libros de secundaria en donde gobernábamos. Entonces se pusieron, pero enojadísimos. Miguel Limón era secretario de Educación. Hubo toda una polémica. Ahí si van a la hemeroteca, ahí van a encontrar. Y ataques, ¿no?, por lo que estábamos haciendo. Lo mismo, populismo, ¿no? Y entonces, como no pudieron, porque sí entregamos los libros de secundaria, que en ese entonces no eran gratuitos, los tenían que comprar los padres, Zedillo decidió entregar gratuitos todos los libros de secundaria a partir de entonces. Entonces son gratuitos los libros de primaria y de secundaria en nuestro país, no así en otros países. Ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a regresar a los tiempos en que se cobraban los libros. También porque en esto están las empresas, las editoriales, que están muy vinculadas a medios de información, aunque me cuesta trabajo eso de información, decirlo, de comunicación menos, porque la comunicación es circular, son mensajes de ida y vuelta. O sea, la impresión de los libros. Sí, en la impresión de los libros hay empresas periodísticas que tenían ese negocio, 2 o 3. Vamos aquí a dar a conocer más adelante las facturas. O sea, porque la vida pública cada vez más pública. Y todo esto ayuda mucho. Por eso. ¿Cuánto dinero es eso, presidente? Pues, no sé, como 3,000, 4,000 millones de pesos. Pero va a ayudar mucho todo, que se ventile. Por eso no hay que enojarse, porque no hay mal que por bien no venga. Esto nos ayuda. Sí, la señora con todo respeto, ¿no?, la señora gobernadora de Chihuahua no presenta la controversia, y si el señor ministro no concede la suspensión para que no se distribuyan los libros en Chihuahua, no tendríamos materia. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué estaríamos hablando? No podríamos, ¿no?,
ventilar todas estas cosas que son de interés público. ¿Ustedes creen que antes esto se sabía? Nada. Todo se manejaba en silencio, en lo oscurito. Ahora no, por eso es muy bueno. O sea, no hay que enojarse. No. Esta polémica, este debate es muy bueno para ir purificando la vida pública y también ir recordando de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Porque si no se presenta esto de los libros, no vamos a recordar de dónde viene el pan. Porque antes, ¿saben ustedes que habían trabajadores petroleros de Pemex que votaban por el PAN? Cuando el PAN se opuso a la expropiación petrolera y surgió el PAN un año después de la expropiación petrolera, 1939. Pero eso no lo sabían los trabajadores petroleros. Los maestros votando por el PAN y no sabían que el PAN siempre se ha opuesto a la educación pública y a los libros de texto. Ejidatarios votando por el PAN que no sabían que el PAN siempre se opuso al reparto agrario, al ejido. Entonces, ahora, pues ya todo esto está quedando más claro y ayuda mucho. Y si con toda esa información decide alguien seguir votando por el PAN, pues es su derecho, es su libertad. Somos auténticamente demócratas, queremos establecer una auténtica democracia y tiene que haber pluralidad y tiene que haber diversidad en el pensamiento. No debe de haber un pensamiento único, pero que hay información. No había información, porque todos los medios estaban sometidos, subordinados al régimen. Ahora no, ahora hay libertades plenas y nadie debe de ser censurado, y garantizar la libre manifestación de las ideas a todos. Y eso es la democracia. Y ya nos vamos a ir a desayunar.